Buenas tardes, arquitectos, ingenieros que nos acompañan en esta clase. Disculpen la demora, vamos a reponer el tiempo al final. Vamos a iniciar con el factor de sobrecosto que habíamos platicado la semana pasada, que básicamente son los indirectos de oficina, los indirectos de campo, la utilidad, el porcentaje de financiamiento y los cargos varios. ¿Ok? Entonces, estamos. Factor sobrecosto es indirectos de oficina, indirectos de campo, utilidad, financiamiento y gastos varios. ¿Ok? Bueno, dijimos la semana pasada que los indirectos de oficina y de campo y el porcentaje de financiamiento, que para estos tres necesitamos primero hacer nuestro programa de obra. ¿Ok? Bueno. ¿Qué son los indirectos? Los costos indirectos son todos los gastos que se hacen para ejecutar una obra, pero no se quedan en la obra. No se quedan en la obra. Por ejemplo, los viáticos, los fletes, las rentas, las pruebas de laboratorio, los campamentos, etcétera. Okay. Los gastos indirectos son todos los gastos que se hacen o que se realizan para ejecutar una obra, pero no se quedan en la obra como tal. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, compré 1 millar de tabiques o 1 millar de bloque y se quedó en la obra. O compré 2 toneladas de cemento y se quedaron en la obra, hechas como algún concepto, como piso, cadena, alguna cimentación o alguna varilla que se quede en la obra, o sea, que se quede explícitamente en la obra. Los gastos indirectos son todo lo que se necesita para hacer una obra, pero no se queda en la obra. ¿Ok? Y hay dos tipos de gastos indirectos, los gastos indirectos de oficina y los gastos indirectos de campo. ¿Ok? Bueno, voy a borrar la parte de la derecha. Bueno, 1 minuto para copiar y ahorita continuamos. ¿Sí? Voy a continuar en esta parte. Los indirectos de oficina normalmente se dividen en gastos técnicos, gastos administrativos y gastos de dirección. ¿Sí? Okay. ¿Qué son los gastos técnicos? Voy a empezar primero con los gastos de oficina. Los gastos técnicos son toda la parte técnica que incurre en una obra, como por ejemplo los ingenieros de costos, los laboratoristas, la parte técnica que hace que una empresa funcione. Toda la gente que da respaldo a una obra, pero desde la oficina. ¿Ok? La parte administrativa, ¿quiénes son? Son las secretarias, el office boy,
Es la gente, a veces, por ejemplo, hasta que hace la limpieza, pero que tiene un costo dentro de una obra y es necesario ponerlo dentro de un costo para que su salario, para que su remuneración pueda ser compensada. ¿Ok? Entonces, los gastos técnicos es el personal técnico, dígase, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, contadores y toda la gente técnica que hace que una empresa funcione. Los gastos administrativos normalmente son las secretarias, podremos decir dibujantes a veces, dibujantes que no son precisamente técnicos y gente que opera ahí en la obra. En los gastos de dirección, pues es el dueño de la empresa. Muchas veces son los subdirectores y los superintendentes. Todas esas personas hacen los gastos indirectos de una obra. ¿Okay? Voy a borrar la parte de la derecha y voy a dar 2 minutos para copiar. Continuamos en 2 minutos. Bueno, los indirectos en campo es exactamente lo mismo que los indirectos de oficina, solamente que con el personal que está que está en la obra, que está en el campo. También hay personal técnico, también hay personal administrativo, y no necesariamente está el personal directivo, o el personal directivo es el único que podemos excluir de los indirectos de campo. De ahí hay otros gastos que también se comparten con la oficina. De hecho, para calcular los costos indirectos de oficina de campo vamos a una tabla, que va a ser más o menos así. Sí, vamos a poner de este lado. Oficina y campo. Vamos a poner aquí. El director de la empresa, ¿dónde estará? ¿En oficina o en campo? Pues vamos a poner que está en oficina y vamos a poner un sueldo, por ejemplo, 28,000 pesos mensuales. Superintendente de obra. ¿Dónde estará? ¿En oficina o en campo? Campo. Le vamos a poner un sueldo de 25,000 pesos mensuales. Presidente de obra. Está en campo. Un contador. Vamos a poner que está en la oficina. 100 pesos. Un vigilante que vamos a poner en la oficina. Un velador que vamos a poner que está en campo.
un dibujante, que vamos a poner que es en la oficina. Un laboratorista que está en campo. ¿Ok? Así se hace una tabla de los cargos indirectos de oficina y de campo. Obviamente se van poniendo todos los gastos que incurren en la oficina del campo con sus sueldos mensuales o con sus costos mensuales. Ahora, la parte importante de todo esto, los cargos indirectos de oficina y de campo se calculan de una manera un poco diferente, no se calculan igual. Por ejemplo, los costos indirectos de campo, todo el costo indirecto de campo se carga al costo indirecto de campo, al 100% de los gastos de campo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un poquito redundante. Todo lo que yo me gaste yo en campo, esto es para una obra, por ejemplo. Es para una obra. Y esto podría ser para 10 obras, ¿ok? Ok. A ver si me puedo explicar. Mi personal de oficina puede ser que maneje 5, 10, 15 obras dependiendo qué tan grande sea mi empresa. No necesariamente todo mi personal de oficina atiende a una sola obra. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, cuando tengo que sacar mis cálculos indirectos de oficina, tengo que calcular todo lo que me gasto en la oficina y dividirlo entre el total de obras. La manera exacta de hacerlo sería dividir entre el costo de cada obra. Por ejemplo, voy a decir que de esta oficina son 28,000, 16,000, son 44,000, 54,000, 60, 67,000. 67,000 pesos. Y aquí son 31, 41, 41, 47, 50 y 47, 55,000. ¿Okay? Ojo, si esta empresa con estos cargos indirectos de 67,000 pesos atiende a 10 obras, su costo directo por obra sería 67,000 pesos entre 10. Y sería igual a 6,700 pesos por obra. A diferencia de estos cargos, que todos estos serían para una sola obra, 55,000 pesos para una sola obra, 55,000 pesos. Okay. Ahora bien, los porcentajes indirectos de oficina y de campo se sacan con base en el costo directo de la obra. Y lo dijimos la semana pasada. ¿Qué es el costo directo de la obra? El costo directo de la obra es insumos más mano de obra por el porcentaje del factor de salario real. ¿Okay? Dijimos que el FSR era igual a las prestaciones del personal de la obra. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a dar 2 minutos para copiar y ahorita continuamos.
parte izquierda del pizarrón. Vamos a pensar que el costo directo de esta obra, costo directo de esta obra es 1.000.000 de pesos, 1.200.000 pesos. Entonces, los indirectos de oficina serían igual a 6.700 pesos, que es muy poquito, entre 1.200.000. Aquí es un ejemplo didáctico. Y los indirectos de campo sería igual a 55.000 pesos entre 1.200.000. ¿Ok? ¿Sí me ayudan con esa operación, por favor? 6.700 entre 1.200.000 es muy poquito. ¿Así? ¿Dos ceros? ¿Es 55.000 entre 1.200.000? ¿0.045? Okay. Okay. Estos serían mis costos, mis indirectos de oficina y de campo, si mi costo directo de mi obra fuera de 1.200.000. Pero ahora me voy a ir al otro extremo. Costo directo de una obra que vale 200.000 pesos. Indirectos de oficina, 6.700 entre 200.000. Indirectos de campo, 55.000 entre 200.000. ¿Sí me ayudan, por favor? ¿0.033? Ajá. Cero punto. Ok. A ver, aquí. Ok, pues, aquí lo escribí mal, ¿eh? Es el valor decimal. En porcentaje, en realidad, esto sería el 0.58% y este sería el 4.5%. Y en porcentaje esto sería 3.3% y esto sería el 27.50%. ¿Ok? Valores decimales, valores porcentuales. 2 minutos para copiar y continuamos.
indirectos de oficina, pues diría yo un tanto normales, pero los de campo están por las nubes, son muy altos. Ahora, voy a hacer otro ejercicio. Estos son como los dos extremos de los indirectos. Estos son indirectos un tanto irracionales. Lo puse así para que la diferencia fuera demasiado evidente. Pero vamos a hacer una obra más ad hoc con la realidad. Por ejemplo, vamos a decir que mis gastos de oficina son 75,000 pesos. Y que mis indirectos de obra son 95,000 pesos. Y que mi costo directo es de 1,600,000. El porcentaje de indirectos de oficina es igual a 75,000 pesos entre 1,600,000. Y mi porcentaje de indirectos de obra es 95,000 pesos entre 1,600,000. ¿Sí me ayudan con estas operaciones, por favor? Uh-huh. 0.046. Ajá. Okay. Esos serían mis porcentajes de indirectos de oficina y mis porcentajes de indirectos de obra para una obra que su costo directo es de 1,600,000 y que tiene gastos de oficina de 75,000 pesos y de obra de 95,000 pesos. ¿Okay? Ahora quiero hacer un comentario. Desafortunadamente, cuando las empresas son muy pequeñas, sus costos indirectos de oficina y de campo a veces son muy elevados. Y viceversa, cuando las empresas son muy grandes, se abaten los costos de oficina y de campo, precisamente por esa situación de una empresa grande y una empresa pequeña. Ahora, hay rangos de porcentajes, digamos, racionales para hacer obras, que los vamos a poner aquí. No quiere decir que tenga que ser así, pero son rangos lógicos, rangos de porcentajes de indirectos. De oficina. De un 4 a un 8%. Y de campo, de un 6 a un 10%. En promedio este sería 8, 14, 6, 8. Ese es un rango de porcentajes que podremos decir racionales. Ahora, algo que quiero ser muy claro para que no nos confundamos. ¿Quién lleva el control de los gastos de una oficina? Obviamente el contador. El contador tendrá una lista de todas las actividades, de todos los sueldos, de todo el personal, de todo lo que se gasta en una oficina y es el que nos puede dar un dato muy aproximado de cuánto se está gastando en la oficina y cuánto se está gastando en el campo. Entonces, nosotros como ingenieros o como arquitectos debemos de saber cómo hacer los indirectos de oficina y de campo, pero quien nos puede dar una ayuda muy aproximada de la realidad es el contador de la oficina. Entonces, con él nos vamos a apoyar mucho para hacer este tipo de operaciones. Voy a borrar la parte de la derecha. Voy a comentarlo. Cuando entremos al programa de Opus, Opus tiene una opción que se llama configuración de porcentajes de precios unitarios.
¿ok? Con diferentes porcentajes de precios unitarios. Y ahí puede uno textear manualmente el porcentaje de indirectos de oficina, el porcentaje de indirectos de campo, el porcentaje de utilidad, el porcentaje de financiamiento y el porcentaje de gastos varios. Ojo, lo voy a decir así porque así es. Nosotros podemos ingresar directamente esos valores. Si, por ejemplo, si a mí me encargan de hacer un presupuesto y alguien viene y me dice, sí, pero ¿sabes qué? Quiero que de indirectos le pongas de oficina el 5%, de campo el 8%, de utilidad el 10%, de financiamiento el 0.5% y de gastos varios el 0.5%. Ese es el único que no es, que es casi obligatorio ponerlo así, y es por concepto de supervisión y vigilancia. Todos los demás pueden ser diferentes, pero el 99% de las veces va a ser 0.5%. ¿Ok? Ese casi, no quería utilizar la palabra, pero la voy a decir, casi es inamovible, casi siempre va a ser 0.5%. A excepción de algunas dependencias que dicen, los porcentajes de gastos varios incluye este porcentaje específico, entonces podrá cambiar, pero de no ser así, casi siempre va a ser 0.5%. ¿Ok? Ahora, cuando alguien nos contrata para hacer un presupuesto y nos da sus porcentajes de indirectos, de oficina, de campo, de utilidad, de financiamiento y de gastos varios, pues podemos hacerlo de manera directa, pero no es la manera adecuada de hacerlo. Nosotros toda la información que estamos generando, que estamos previsualizando, que estamos haciendo previamente entrar a Opus, es para descargarla en un programa de ingeniería de costos. Hay una manera formal de hacerlo en Opus, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que en un solo archivo, en un solo programa, puedes tener toda la información de la obra. ¿Cuál es la desventaja? Que no es tan rápido de hacerlo, no es tan práctico. Para mí sería más fácil venir y textear unos valores que me dieron y con eso hacer todo mi paquete de obra. O en su defecto, agarrar, analizar todos los indirectos, ir previamente con el contador, sacar mi plantilla de personal técnico, administrativo, directivo, de todos los gastos que se hacen en una obra y descargarlos a una plantilla que tiene Opus, donde se descarga toda la información y nos da ya los porcentajes de indirectos de oficina y de indirectos de campo. En la práctica lo vamos a hacer de las dos maneras y vamos a comentar en su momento que lo hagamos, vamos a comentar sus pros y sus contras. La contra es que no tenemos toda la información en un solo archivo. La ventaja es que es mucho más rápido, es más práctico, es más fácil. Pero yo les recomendaría que lo hiciéramos todos nuestros indirectos desde la plantilla de Opus, para que de ahí tengamos toda la información. Un minuto para copiar y continuamos.
Vamos a hablar de la utilidad. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es la parte de la ganancia que genera una empresa al hacer algún trabajo. Es la ganancia de la empresa. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hay que hacer para configurar la utilidad? Pues básicamente hay que pensar cuánto es lo que uno quiere ganar. Pero no es tan fácil como decir, bueno, quiero ganar el 50% de la obra o el 30%. Hay como ya parámetros que nos ponen como un tope para decir nuestra utilidad tiene que ser el 5%, el 7%, el 8%, el 10%. Por ejemplo, yo puedo poner en la utilidad de una empresa, de la utilidad de mi empresa, de mi presupuesto, la cantidad que yo quiera, siempre y cuando no esté yo dentro de una licitación que me diga la utilidad máxima que podrá adjudicarse en la empresa será el 10%, el 15%, el 8%, el 5%. Entonces voy a lo siguiente. La utilidad, ¿quién la define? La dependencia en las bases de la licitación. Si te dice utilidad no mayor al 10%, pues de ahí para abajo, del 10% para abajo. Ahora, puede ser que no diga nada. Puede ser que no diga nada y puede ser que como no diga nada, yo quiera ponerle, pues yo quiero de utilidad el 50%. ¿Sí? Voy a exagerar para que sea explícito. Cuando yo entro a un concurso de una obra, en alguna licitación, en algún ayuntamiento, alguna dependencia, no me ponen un tope, no me dicen tu utilidad máxima que podrás pretender es el 10% o el 5% lo que me pongan, yo tengo la opción de ponerle lo que yo quiera. Pero ojo, puede ser que yo siga concursando en una obra y ponga yo una utilidad del 50% y otra empresa ponga del 20% y otra empresa ponga del 10%. Y a lo mejor otra empresa, una empresa X, la ponga del 5%. Ok. ¿Dónde está el tip, la clave? A la hora que nosotros ponemos utilidades tan altas, nos volvemos menos competitivos. Nuestro presupuesto se hace más caro, es más elevado. Somos menos atractivos. La utilidad es muy diferente. A ver, quiero hacer una observación. No es lo mismo tener un bajo presupuesto que abaratar una obra. Eso sí quiero que sea claro, ¿eh? Presupuesto bajo es diferente de abaratar una obra. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Un presupuesto bajo es un presupuesto donde yo estoy ganando, pues tal vez lo mínimo, el 5%, o algo, tal vez a lo mejor hasta menos, ¿no? Es un presupuesto muy bajo, pero es un presupuesto real, lógico. Si lo voy a hacer, me voy a ganar algo. ¿Qué pasa cuando alguien de repente me dice, quiero que me hagas un presupuesto, pero hazlo, y lo haces? Y salió que era de 10 millones de pesos. Y te dice, ¿sabes qué? No me alcanza, quiero que sea de 8 millones de pesos. Pues claro, movemos ciertas cosas y lo volvemos 8 millones de pesos. Pero ojo, lo estamos abaratando. A lo mejor ya no tiene ni razón de ser. A lo mejor ya es ilógico, a lo mejor ya no es racional. Entonces, muchas veces cuando hacemos presupuestos tenemos que checar, por ejemplo, yo puedo poner la utilidad que quiera, pero no necesariamente tiene que ser así, porque alguien puede competir conmigo con una utilidad más baja y puede ser más competitivo o puede ser más atractivo y aún así puede ganar algo. Y mientras no sea un presupuesto incosteable, tiene todo el derecho de ganar una obra. ¿Okay? Entonces, la utilidad es un dato que nosotros vamos a poner y que en una licitación en las bases nos pone un tope la misma dependencia. Y si no nos pone un tope, nosotros tenemos que ponérnoslos porque si no podemos ser poco competitivos o poco atractivos
para ganar una licitación. ¿Okay? Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a hablar del financiamiento. Financiamiento. Para mis colegas que son ingenieros civiles y que alguna vez en la universidad llevaron el libro de Suárez Salazar, calcular el financiamiento de manera manual es algo muy largo, tedioso. Hay que hacer incluso hasta ciclos para sacar un financiamiento y llegar a veces a un porcentaje del 0.1%, del 0.02%, porcentajes muy bajos, pero hay que hacer fórmulas que son enormes. En Opus es totalmente diferente. Aquí voy a poner financiamiento calculado con Opus. ¿Okay? Y vamos a dar una solución práctica de cómo debería entenderse el financiamiento. Vamos a suponer que tengo una obra para 5 meses. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiempo, avance. Ok. Yo cuando en la clase anterior dije que para calcular el porcentaje de financiamiento, primero había que hacer el programa de obra. No hay otra, hay que hacer primero el programa de obra. Resulta que a la hora de que tú haces tu programa de obra y lo tabulas, pues te da algo así, ¿no? Okay. Te da algo así. Ese es tu programa de obra. ¿Okay? A la hora que tú vas cobrando y a la hora que tú vas estimando, resulta que te dieron tu 30% de anticipo, después estimaste, ¿okay? ¿Okay? Al final, tú tienes que llegar al 100% en el periodo, en los 5 meses, en el periodo contratado. ¿Okay? Pero en esta parte que tú estás abajo de tu programa ideal, tú estás invirtiendo dinero. Tú estás metiendo para alcanzar este programa de obra ideal que tú hiciste, tú necesitas inyectarle cierto dinero porque si no, no lo vas a alcanzar. Aquí vamos a poner dinero. Entonces necesitas pedir un préstamo al banco, a quien sea, para que tú puedas hacer tu programa de obra ideal. ¿Ok? Este dinero que tú necesitas financiar es el financiamiento, es el porcentaje de financiamiento. Y para Opus, solamente necesitamos, para calcular el porcentaje de financiamiento, necesitamos saber el porcentaje de anticipo de la obra, que normalmente es el 30%. No quiere decir que siempre sea el 30%, normalmente es el 30%. Necesitamos saber el TIE, que es la tasa de interés interbancario de equilibrio. Y obviamente necesitamos tener nuestro programa de obra. Y saber en qué periodo vamos a cobrar nuestra primera estimación.
Necesitamos cuatro cosas. Para calcular el porcentaje necesitamos el porcentaje de anticipo de la obra, que normalmente es el 30%, el TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el programa de obra, que es necesario hacerlo antes de meterse en eso del financiamiento, y saber en qué periodo vamos a cobrar nuestra primera estimación. ¿Ok? Normalmente bueno, lo voy a poner aquí con otro color. Lo sacamos de la página de Banjico. Nuestro periodo de cobro de nuestra primera estimación normalmente es en el segundo mes. Los programas de obra pues ya lo teníamos hecho, si no, no podríamos hacer anticipo, y el porcentaje de anticipo normalmente es del 30%. ¿Ok? Son todos los datos que vamos a necesitar para calcular nuestro porcentaje de financiamiento en Opus. Nos vamos a olvidar de todas esas fórmulas kilométricas que traían los libros de algunos autores, como Suárez Salazar, y lo vamos a hacer esto más práctico. Pero entiéndase, el porcentaje de financiamiento es el porcentaje que necesitamos financiar para llegar a nuestro programa ideal. ¿Ok? 2 minutos para copiar y ahorita continuamos. Continuamos. Voy a borrar esto. Vamos a hablar de los cargos varios. En Opus se ingresa directamente. No hay que hacer ningún cálculo, ni mucho menos. Y el porcentaje de los cargos varios es el 0.5%. Y es por concepto de supervisión y vigilancia. ¿Ok? Desconozco en otros estados, pero en el estado de Veracruz es el 5%, es el 0.5%. No 5%, 0.5%. O sea, medio punto porcentual. Quiero hacerles un comentario. Por ejemplo, CFE maneja otros tipos de cargos adicionales. Y normalmente he participado en algunas licitaciones y te dice, considerar en los cargos adicionales este porcentaje. Entonces, bueno, cuando en algún momento se nos indica otra cosa específica, a este 0.5% se le sumará el porcentaje que se indique. Y que sea así, tal cual, que sea muy directo, o sea, sumar en los cargos adicionales tanto por ciento. De lo contrario, siempre va a ser el 0.5% o medio punto porcentual. ¿Ok? Entonces, pues un resumen. El factor de sobrecosto factor de sobrecosto normal sería más o menos así. Indirectos de oficina, vamos a ponerle el 5%. Indirectos de campo, utilidad, 10%. Financiamiento, 0.5%. Son datos más o menos promedio, Y cargos adicionales, es 0.5%. Ojo, hay quien podría decir que esto es 5 más 7, 12, 22, 23. Y podría decir que el factor de sobrecosto es igual a 23%.
Con todos esos porcentajes que yo tengo ahí, alguien podría decir, mi factor de sobrecosto es el 23%. O sea, que todos los precios, que todos los cargos de los precios a costo directo se multiplicarían por el 23%, pero no es así. No es así. No van sumados como tal. Lo del factor de sobrecostos debe ser en cascada. Y este 23% es diferente que el procedimiento de hacerlos en cascada. Afortunadamente Opus lo hace ya de manera directa, tiene ciertas maneras de configurar para que el porcentaje de sobrecostos se haga en cascada. Pero no se entienda, no se diga que este factor de sobrecostos es igual al 23%, porque no es así. En realidad al final termina siendo 23.22, 23.24, es un poquito más elevado, porque primero se suman unos, se multiplican y se van multiplicando en cascada hasta llegar a un factor de sobrecosto real. ¿Ok? Bueno, voy a continuar de este lado. Voy a poner, por ejemplo, bueno, vamos a copiar esto, un minuto y continuamos. Voy a borrar, bueno, no voy a borrar, me voy a pasar a este lado. El factor de salario real es el salario base más las prestaciones. De los trabajadores. ¿Ok? Ahora, para calcular para el análisis del factor de salario real, necesitamos algunas cosas que son como prioritarias. Vamos a empezar con el UMA, que es la unidad de medida actualizada. Son el número de días de lluvia, la prima de riesgo. Esas son las tres cosas que son importantes definir en la configuración y análisis del factor de salario real. Bueno, el salario real es el salario nominal más las prestaciones de los trabajadores. Normalmente, entre menos sea un salario, más prestaciones tiene. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el análisis, bueno, y voy a saltar un poquito. En Opus debemos de llenar una plantilla con estos datos. Ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar a cargar cosas en el programa de Opus y vamos a ver ya esto de manera más práctica. ¿Qué necesitamos para configurar y analizar el factor de salario real en Opus? El UMA, que es la unidad de medida actualizada, lo que antes se llamaba salario mínimo del Distrito Federal, que ahora ya cambió y ahora es el UMA. Los días de lluvia. ¿Por qué los días de lluvia son importantes? Por ejemplo, para hacer una obra, por ejemplo, una escuela, o por ejemplo la rehabilitación de un edificio, y para hacer una presa, ¿podremos considerar los mismos días de lluvia? En el movimiento de tierras, los costos horarios normalmente vienen siendo a veces hasta el 50% del costo total de la obra. Entonces, tener maquinaria parada un día, 2 días, no sé, los días que sea, es mucha pérdida para la empresa. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta, hacer un buen análisis de los días de lluvia. La prima de riesgo. Cuando nosotros damos de alta a nuestra empresa, vamos al IMSS a dar a nuestro personal, nos dan una hoja que se llama prima de riesgo y ahí viene un valor. Normalmente es de 7.58785. Ese es el valor con el que se inicia. Si eres empresa nueva, con ese valor inicias. Y si ya tienes más de un año trabajando,
el IMSS te da una prima de riesgo, una hoja donde pone un dato, donde te pone ese dato, el cual tú tendrás que cargar en una plantilla para sacar tu factor de salario real. ¿Ok? Esos son los 3 puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el FSR en Opus. Lo demás lo vamos a hacer de manera automática. ¿Ok? Vamos a dar un minuto para copiar y ahorita continuamos. Voy a borrar todo esto. ¿Quién me lo pregunta? Alejandro, buenas tardes. Mira, cuando tú das de alta a una empresa en el IMSS, llenas ciertos formatos y el IMSS te da un documento que se llama prima de riesgo. Si es el primer año que aseguras a tu gente o que estás cotizando con el IMSS, la prima de riesgo es 7.58875. Esa es la prima estándar con la que inician todas las empresas que nunca han tenido actividad. Cuando tú das de alta a tu gente y renuevas ese documento, el IMSS te da otro número, Ese número se llama prima de riesgo y es el número que tú tendrás que ingresar en la plantilla de cálculo de Opus para que podamos hacer un factor de salario real, valga la redundancia, real. O sea, ese documento te lo da el IMSS y ya trae un número. Lo único que tenemos que hacer es sacarlo de allí y pasarlo a la plantilla de Opus. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Vamos a hacer el procedimiento, el flujo de trabajo en Opus va a ser de la siguiente manera, para todas las obras, para que nos ordenemos. Va a ser flujo de trabajo. 1. Vamos a hacer un catálogo de conceptos en Excel y después lo vamos a importar a Opus. Después vamos a configurar nuestro factor de salario real. Para lo cual vamos a tener en cuenta lo que le dije, las cosas más importantes es la prima de riesgo, los días de lluvia y la unidad de medida actualizada. ¿Ok? Una vez que configuramos nuestro factor de salario real, vamos a ir al análisis de los precios unitarios. Para ello nos vamos a ayudar de unos conceptos que se llaman auxiliares. Bueno, va a haber de dos tipos de precios. Va a haber básicos y compuestos. Los básicos son normalmente precios directos o materiales, vamos a poner materiales. Y los compuestos también se le conocen como auxiliares y pueden ser cuadrillas, concretos, morteros, cimbras,
costos horarios. Una vez que hicimos nuestro análisis de precios unitarios, nos vamos a ir a nuestro programa de obra. Y con nuestro programa de obra van a salir los programas de insumos, que son materiales, maquinaria, mano de obra y herramienta y equipo. Herramienta, ¿ok? Ya que hicimos nuestro programa de obra, en este orden nos vamos a ir, ¿eh? Es importante que lo copien porque así es como vamos a trabajar. Ya que hicimos nuestro programa de obra, vamos a ir a nuestro análisis y cálculo de indirectos. Y esos son indirectos de obra y de oficina. Ya que hicimos nuestros cálculos de indirectos, nos vamos a ir a nuestra configuración de la utilidad. La configuración del porcentaje de financiamiento. Y para eso vamos a utilizar el TIE a 28 días. Ya que hicimos la configuración del financiamiento, vamos a los cargos adicionales, que normalmente es el 5%. Ya que hicimos todo esto, esos indirectos, esto es el factor de sobrecosto. Ya que hicimos todo esto, nos vamos a ir a nuestra revisión de catálogos, que son obviamente materiales, maquinaria, mano de obra, auxiliares y herramienta. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Pues vamos a revisar uno que estén actualizados. ¿Sí? Entiéndase como precios actualizados. 2, costos sin IVA. Y 3, insumos puestos en obra. ¿Ok? Ya que revisamos nuestros catálogos, vamos a revisar nuestra explosión de insumos. ¿Y qué vamos a revisar de ahí? Porcentaje de importancia. Insumos preponderantes. ¿Ok? Vamos a dar 2 minutos para copiar y ahorita continuamos. Voy a borrar esta parte de aquí, a la derecha.
Este es nuestro programa. El personal técnico administrativo y 12. Nuestra impresión de reportes. Al final, cuando ya terminamos nuestro presupuesto, ya lo tenemos todo ahí, en nuestro software de costos, pero necesitamos imprimirlo, necesitamos presentarlo, necesitamos darle un formato. Esta parte que se llama impresión de reportes, que a veces es muy simple y a veces pasa por desapercibida, es muy importante porque muchas veces, aunque tengamos toda la información ahí, no sabemos cómo sacarla o cómo manipularla. Entonces, a veces tenemos todo lo tenemos ahí y no podemos sacarlo, no podemos ocuparlo, no podemos explotarlo. Entonces, esta parte de la impresión de reportes la vamos a ver en la última clase y sí es muy importante porque a veces no sabemos cómo configurar un programa. Ya tenemos el programa ahí y no sabemos cómo hacer un buen programa, cómo sacar una buena impresión. Y después de la impresión de reportes, exportar reportes o información a Excel. Muchos compañeros, muchos colegas que no saben Opus, pues no podemos darle la información como tal, pero son muy buenos en Excel. Entonces, el 90% de los reportes de Opus son exportables a Excel. No es tan práctico, algunos no son tan prácticos, es porque el formato está muy bien predefinido, tiene muy buena presentación, pero no es práctico. Es práctico exportarlo para imprimirlo, no para trabajarlo. De todas maneras, en su momento vamos a ver cómo se exportan y cómo sacarle mucha ventaja a esta exportación de reportes. ¿Ok? Voy a borrar la parte de la derecha y vamos a hacer el análisis de una siembra. Ya habíamos analizado siembra, ¿no? Pero si no lo vamos a hacer rápida, de una columna. Hace rato vi que estaban haciendo el análisis de una siembra de una columna. Vamos a hacerlo para ver qué es, cómo se hace, o para practicarlo, o para repasarlo. Va a ser una columna de 50 por 50. Creo que si nos la vemos así. Vamos a poner que tiene 3 metros de alto. Aunque tiene 2,50 de alto. Tiene 2,50 de alto. Estos elementos están separados a cada 50 centímetros. Bueno, aquí el piso. Algo así. ¿Vale? Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a
Simbra aparente. Para columna. ¿Ok? Los insumos, ¿qué es lo que necesitamos para empezar? Necesitamos Simbraply de 16 milímetros. Necesitamos barrotes de 4×2. Necesitamos clavos. Necesitamos diésel. Necesitamos alambre. Vamos a ponerle varillas. Ahí el número 6. Voy a redibujar aquí para que quede más claro. Estos son barrotes. Alambre. Por ahí el número 6. Vamos a poner que está clavada 60 centímetros. Y obviamente lo de aquí es Simbraply. Ok. Bueno, pues empezamos. ¿Cuánto necesitamos de Simbraply? Es 50, 0.50 por 2.50 por 4. Barrote. Voy a poner que estos barrotes miden 50, entonces este mide 50 más 10, 70. 70. Ok, los barrotes son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, 20. Son 0.70 por 20 piezas. 1, 2, 3, 4, 5 por 20 piezas. Clavos. Bueno, ahora vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Clavo 2,5 le vamos a poner, 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 clavos por 5 piezas. ¿Ok? Diésel, pues básicamente es el área que vamos a aceitar o a lubricar. 0.50 por 2.50 por 4 lados. Alambre, bueno, este iría uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro acá. Y vamos a ponerle que de aquí a acá son 1.50. Entonces es 2.50 al cuadrado más 1.50 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso.
H. Ok. Serían, ¿sí? ¿Me ayudan con eso? 2.50 al cuadrado más 1.50 y la raíz cuadrada de todo eso. Y varilla del 6 sería... ¿Cuánto es esto? 6.50 más 2.25. Son 5, 7, 8.75. A ver. 6.25 más cuánto? Más 2.25. 8.50. La raíz cuadrada de 8.50. ¿Cuánto es? 2.91. 2.91 metros por 4. Y después la varilla es 0.60 por 4. Ok. Si me ayudan con eso, 0.5 por 2.5 por 4. Este es 2.5. ¿Vale? Es alambre calibre 16 o calibre 18, podría ser cualquiera de los dos. A ver, alambre calibre 16. 0.7 por 20, 14 metros. 8 por 5, 40 piezas. 2.50 metros cuadrados. 2.91 por 4, ¿cuánto es? Uh-huh. 2.40 metros. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí lo voy a volver a poner. Timber Apply. 2.50 metros cuadrados. Barrote 4 por 2. 14.00 metros lineales. Clavos de 2.5, 40 piezas. Diésel 2.50 metros cuadrados. Alambre 11.64 metros lineales. Y varilla 2.40 metros. ¿Okay? Un minuto para copiar y ahorita continuamos. Aquí es 5 metros cuadrados. Okay. Voy a borrar la parte de la derecha y la parte de arriba. Ok. Simbraplay, 5 metros cuadrados. La hoja de Simbraplay
tiene 1.22 por 2.44 metros. ¿Ok? Y vale aproximadamente 600 pesos. ¿Ok? Ahora, esto en área es igual a 3 metros cuadrados. Entonces, 600 entre 3 es igual a 200 pesos por metro cuadrado. ¿Ok? Tengo 5 metros cuadrados, pero esta va a tener 3 usos porque es una siembra aparente. Entonces, aquí es 5 entre 3. ¿Cuánto es eso? 1 punto. Ajá. 1.66 metros cuadrados. Okay, lo voy a volver a repetir para que no se equivoquen. Son 5 metros cuadrados los que necesito de Simmerfly entre 3 usos. 1.66 metros cuadrados. Ok. Después el barrote. Necesito 14 metros lineales. Pero vamos a decir que el barrote, el pie tablón está en 12 pesos. ¿Cuántos pies tablones son? Pues es la fórmula que es A por B por C entre 3.657. Tenemos 4 por 2 por 14 entre 3.657. ¿Cuánto es eso? $30.62. Pero eso entre 6 usos. ¿Cuánto es? ¿Sí? 5.10. 5.10 pie tablones. Clavos, 40 piezas. Voy a borrar la parte de la derecha. Para que clavo de 2,5. 1 kilogramo es igual a 200 clavos aproximadamente. Si tengo 40 entre 200, ¿cuánto es? ¿0.20? 0.20 kilogramos. ¿Okay? El diésel. 1 litro nos alcanza para 3 metros cuadrados. Entonces 5 entre 3. ¿Cuánto es? 1.66 litros. Después el alambre. 1 kilogramo calibre 16 es igual a 153 metros. Este dato lo confirmamos, no estoy totalmente seguro. Entonces es 11.64 entre 153, ¿cuánto es? Varilla. ¿Cuánto pesa la varilla del número 6? 2.25.
Ajá. 25. ¿Cuánto? Ajá. 2.235. Ah, caray. Confundido. Entonces, varilla. Son 2.40 por 2.35. ¿Cuánto es? 5.64. Ok, bueno. Voy a borrar la parte de arriba. Bueno, un minuto para copiar y continuamos. Dos punto 235. Ok. Voy a borrar esta parte de aquí. Me falta un insumo muy importante. ¿Cuál es? La mano de obra. La mano de obra. Cuadrilla. Un carpintero más un ayudante. Es cabo de obra, carpintero, ayudante, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo de seguridad. Dijimos que por cada persona que incurra en una cuadrilla, al cabo de obra le vamos a dar el 5%. En ese caso son dos, es el 10% o el punto 1 o el punto 10. Carpintero una persona, ayudante una persona. Y bueno, sus salarios nominales, pues 500 pesos, 350 pesos, 250 pesos. 50 pesos, 350 y 250. Esto es 400, 650. ¿Y el 3% de 650 cuánto es? 19.5. ¿Cuánto es 650 más 39? 689 pesos, ok. Ok, esta cuadrilla normalmente hace 5 metros cuadrados por día, 5 metros cuadrados de siembra por día. Entonces, 689 pesos entre 5 metros cuadrados por día es igual a 137.80 pesos por metro cuadrado. Entonces aquí vamos a poner cuadrilla. ¿1 entre 5 cuánto es? 0.20 jornadas. Y así ponemos los precios. Simbraplay, metro cuadrado, 200 pesos. Barrote, pie tablón, 14 pesos. Clavos, kilogramo, 25 pesos. Diésel, vamos a ponerle puesto en obra, 19 pesos. 20 pesos vamos a ponerle. Puesto en obra. Alambre, recocido, calibre 16, 30 pesos. Kilogramo de varilla, 16 pesos. Cuadrilla, 689 pesos.
¿Cuánto es esto? 1.66 por 200. 332 pesos. 5.10 por 14. 71.40. Punto 20 por 25. 20 por 1.66. 0.7 por 30. 0.07, perdón. 0.07 por 30. 2.1. 5.64 por 16. 689 por punto 2. 103. ¿Cuánto es la suma de todo esto, por favor? Ok, ok, a ver, esperen. Espérenme, aquí yo tengo un error, ojo, perdón, tengo un error. Tengo un error aquí, a ver. Esta cuadrilla se hace 5 metros cuadrados por día, pero la siembra de la columna son 5 metros cuadrados. Entonces aquí es un día completo. ¿Ok? La cuadrilla se hace 5 metros cuadrados por día y el total de siembra son 5 metros cuadrados. Entonces aquí son 689. ¿Cuánto es esta suma? Porque todo esto es por una pieza de una columna. 1200. Ajá. Punto 94. Ok. Ahora. 1222.94 es igual a 5 metros cuadrados de siembra en columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1222.94 entre 5, ¿cuánto es igual? 244.58. ¿Ok? Pesos. Por metro cuadrado. ¿Ok? Este es el análisis para toda la columna. 1222.94, pero toda la columna tiene 5 metros cuadrados. 1222.94 entre 5, 244.58. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Ok. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana ya empezamos a cargar datos a Opus. Por favor, consigan la versión 2010 para que vayamos haciendo esto de la manera más práctica posible. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta la próxima.